Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos, espero estén bien. En este video les quiero hablar de una filósofa y matemática griega del siglo V después de Cristo. Lamentablemente es más conocida por su terrible muerte que de sus logros. Me refiero a Hipatia de Alejandría. Este video es a pedido de Lenin Marcano y Dexter Patterson. Hipatia nació aproximadamente entre el 355 y 370 después de Cristo en Alejandría, Egipto. Su padre fue Teón de Alejandría, un matemático y astrónomo de quien Hipatia recibiría estos conocimientos y además la alentó a buscar lo desconocido. Hipatia se convirtió en una mujer culta y hermosa y fue de las pocas mujeres que pudo educarse en una academia, que en ese momento estaba dominada por la escuela neoplatónica alejandrina. Aparte, aprendió historia de las diferentes religiones, oratoria, pensamiento de los diferentes filósofos y, para aprender más detalladamente, visitó Roma y Atenas. Además, enseñaba lo aprendido siendo una maestra neoplatónica. Se cree que nunca se casó, sino que vivió para aprender y enseñar. Para el 400, la influencia de Hipatia fue tal que se convirtió en la líder de los neoplatónicos alejandrinos. Hipatia convirtió su casa en un centro de instrucción, dando origen a la escuela de Hipatia, donde acudían estudiantes de todo el mundo romano, ya que ella era muy famosa. Se dedicó sobre todo a enseñar las obras de Platón y Aristóteles. Uno de sus alumnos fue un cristiano llamado Cinesio de Cirene, que luego sería obispo de Ptolemaida. Cinesio pertenecía a una familia rica y poderosa y gracias a sus escritos conocemos a esta gran mujer, a la que describió como la auténtica maestra de los misterios de la filosofía. Aunque no queda ninguna obra propia de Hipatia, las conocemos gracias a este muchacho. La mayoría de sus alumnos fueron aristócratas paganos y cristianos, y muchos desempeñaron altos cargos. Lo que logró Hipatia en ellos fue formidable, ya que les despertó la curiosidad y la devoción. En el 380, el emperador romano Teodosio I el Grande dispuso la religión cristiana. Esto provocó la reacción de paganos como de diferentes facciones del cristianismo que llegaría a la violencia. Los neoplatónicos alejandrinos, incluida Hipatia, sufrieron fuertes presiones para cambiarse al cristianismo. Y a pesar de los consejos de muchos amigos, Hipatia nunca cambiaría su religión. Por el momento, Hipatia no tenía problemas porque contaba con el apoyo de personas de la alta élite de Alejandría. Incluso los aconsejaba en asuntos políticos y municipales. En ese momento, el patriarca de Alejandría era el copto Teófilo. El término copto deriva de aquellas personas egipcias que profesan algún tipo de fe cristiana. En el 391, Teófilo obtuvo el permiso de Teodosio I para demoler los templos paganos. Hipatia, a pesar de su influencia, prefirió no intervenir. Teófilo muere en el 412 y luego de idas y vueltas lo sucede su sobrino Cirilo. Cirilo continuó con el mismo pensamiento de Teófilo, presión contra los paganos, judíos y herejes, y empezó a perseguirlos a pesar del edicto de tolerancia que promulgó Teodosio. Así, comenzaría una constante pelea entre Cirilo y el prefecto imperial llamado Orestes, que era muy allegado a Hipatia. Orestes informó al emperador y pidió su deposición y destierro, a lo cual Cirilo trató de calmar las aguas, pero ya era tarde. Algunas personas que apoyaban a Cirilo provocaron una sedición y al ver a Orestes que circulaba en un carro, se abalanzaron sobre él diciéndole que era pagano e insultándolo, pero en realidad ya se había bautizado. Un hombre le tiró una piedra a Orestes y fue detenido, torturado y asesinado. Cirilo lo enterró en una iglesia y fue considerado un mártir. Así, la ruptura entre Cirilo y Orestes fue total. Entre los cristianos de Alejandría comenzó a correr el rumor de que las diferencias y rupturas entre Cirilo y Orestes fue a causa de Hipatia, que tenía mucha influencia sobre este último. En plena Cuaresma, cuando Hipatia iba en un carruaje hacia su casa,
la sacaron del carruaje, la golpearon y la arrastraron por toda la ciudad. Al llegar al Cesario, un templo edificado por Augusto luego de su victoria contra Marco Antonio y luego convertido en catedral, allí la desnudaron, la golpearon con piedras y tejas hasta descuartizarla, y sus restos fueron paseados por toda la ciudad hasta llegar al crematorio para incinerarla. Hipatia tenía entre 45 a 60 años. Esto sucedió en el 415. La muerte de Hipatia levantaría un gran revuelo. Orestes informó a Teodosio II, emperador del Imperio Romano de Oriente, y en principio le quitó a Cirilo a los 500 monjes supuestos asesinos de Hipatia, pero a los 2 años le entregaría 600. Este castigo mínimo se supone que fue gracias a la hermana del emperador llamada Augusta, una ferviente cristiana que tenía una gran influencia sobre el emperador. Hipatia fue la última persona filósofa pagana en ser asesinada, ya que no hubo más hechos violentos en Alejandría y su escuela seguiría hasta el siglo VII. Actualmente se piensa que Hipatia no era contraria a las ideas del cristianismo, sino que su muerte tiene más que ver con los problemas políticos y la caída del imperio. Algunas obras que conocemos gracias a sus alumnos son Comentario a la aritmética en 14 libros de Diofanto de Alejandría, Canon astronómico, su obra más importante, Comentario a las secciones cónicas de Apolonio de Perga, Tablas astronómicas, que es una revisión de la del astrónomo Claudio Ptolomeo, y la edición del comentario de su padre a los elementos de Euclides. Aparte, aprendió y entendió el manejo del astrolabio, a cartografiar cuerpos celestes, inventó un destilador, un artefacto para medir el nivel del agua y un hidrómetro para medir la densidad relativa de los líquidos, precursor del actual aerómetro. Como corolario, actualmente llevan su nombre un cometa, un asteroide y un cráter lunar. Hipatia fue una mujer culta e influyente en la élite de Alejandría. No solo influyó con su filosofía, sino por medio de sus consejos a nivel político, que parece ser la razón de la envidia de Cirilo. Esta mujer, además de filósofa que le encantaba hablar de Platón, Aristóteles y otros filósofos, no se contentó con solo eso, sino que amaba la matemática y la astronomía. Tristemente, es más recordada por su horrible muerte que por su escuela que perduró siglos, pero es considerada una pionera en la historia de las mujeres en la ciencia. Bueno, amigas y amigos, déjenme su opinión de esta mujer, qué es lo que piensan. No se olviden de suscribirse y tocar la campanita para que les lleguen las notificaciones, dar like, compartir el video y si desean alguna biografía, solo me dejan un comentario. Nos vemos en el próximo video. Besitos. Bye.